Y bienvenidos, hermano, a la casa del Señor. Salude a su hermano, por favor, salga de su lugar, salga de la comodidad de su lugar, salude a su hermano, a su hermana. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo aquí estamos, oh Dios, perseverando en tus caminos, Señor, buscando ser hallados fieles. Gloria al Señor. Aleluya. Bien, mis hermanos, pues vamos a continuar con la palabra de Dios. Recuerde que estamos hablando acerca de las doctrinas elementales, esas que nosotros vemos que se habla en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, ¿verdad? A partir del versículo 1. Dígame amén en cuanto lo tenga, hermano. Padre Santo, oh Dios bueno, añade bendición, oh Dios, a tu palabra. En el nombre de Jesucristo dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Versículo 2 dice: de la enseñanza sobre lavamientos. Esta palabra lavamientos literalmente en la bastardilla dice bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y dice el versículo 3: y esto haremos si Dios lo permite. Bien, hermanos, nosotros podemos ver aquí en este pasaje, podemos ver cinco doctrinas. A ver, vamos a contarlas. Dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Esa es la primera. De la fe hacia Dios. Número 2. De la enseñanza sobre lavamientos o sobre bautismos. Esta es la tercera. De la imposición de manos es la cuarta. De la resurrección de los muertos, quinta, y del juicio eterno. Fíjese, estaba dejando una afuera. Pero bueno, qué bueno que podemos corregir en el Señor. Mire, seguimos viendo la tercera doctrina que habla acerca de la enseñanza sobre los bautismos. Les recuerdo que el viernes pasado estuvimos viendo un poco acerca de esto, de tal manera que ahorita vamos a hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada para terminar con este estudio el día de hoy. Bien, nosotros decíamos la semana pasada que la palabra bautismo proviene del griego, ¿verdad? Y su significado es sumergir, inmersión, hundir, metido totalmente en el agua, limpieza con agua, lavamiento, ablución o santificación, ¿verdad? Toda esta definición es lo que abarca la palabra bautismo desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Nosotros ya hemos sido bautizados, entiendo yo, en el bautismo de agua y fue por inmersión total, ¿verdad? Yo no sé si alguno de los que estamos aquí nos haga falta el bautizo en agua, pero si así fuera, bien pudiéramos agendar una cita, hermano, y si usted cree
en el Señor Jesucristo, que es el único requisito para ser bautizado en agua, bien pudiéramos hacerlo, ¿verdad? Más adelante. A ver, voy a cambiar de texto. Perdón, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese, hermano, en una cosa, en un detalle, cómo las 6 doctrinas están escalonadas. Si vemos nuevamente el versículo 1, nos vamos a dar cuenta que la primer doctrina es el arrepentimiento de obras muertas. Nosotros debemos estar conscientes de lo que es el arrepentimiento de obras muertas, y nosotros entendemos que cuando nosotros llegamos a Cristo, hacemos una confesión de que estamos arrepentidos con un corazón sincero, ¿verdad? De las obras de muerte en las cuales anduvimos. Aquí lo que dice la Biblia es que nosotros debemos ir dejando esa doctrina. No quiere decir con esto que dejemos el arrepentimiento de lado. Recordemos que hay otro pasaje donde dice la Biblia que nosotros debemos dar frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Dijo Juan el Bautista cuando miró acercarse aquel grupo de religiosos que venían para bautizarse. Les dijo: camada de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Por tanto, les dijo, den frutos dignos de arrepentimiento. Y los frutos dignos de arrepentimiento, hermano, son las obras. De tal manera que si yo tengo obras las cuales nuestro Dios preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviéramos en ellas, ¿verdad? Entonces hay unas obras que nosotros debemos hacer. ¿Para qué? Para mostrar que verdaderamente estamos arrepentidos. Y esas obras son buenas obras, porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Eran malas las obras que hacíamos. Amén, hermanos. Entonces a esto se refiere esta doctrina. Dicho así de manera rápida, de manera resumida, la Biblia también habla del bautismo en Moisés. Nosotros lo vemos en Primera de Corintios, en el capítulo 10, el versículo 2. Dice este pasaje: y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. En el bautizo en la nube, nosotros podemos entender que el bautizo en la nube, lo que comentábamos es que nosotros estamos bajo una cobertura angelical, ¿verdad? La palabra de Dios dice, si mal no recuerdo, en el Salmo 34:7 dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Nosotros podemos recordar también que cuando Israel fue sacado del pueblo de Egipto, había una columna de nube, ¿verdad? Dice la Biblia. Había una cobertura sobre ellos que los protegía. De día y de noche era una columna de fuego, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver ahí en ese punto el bautismo en la nube. Ahora mismo, en este tiempo, nosotros tenemos una cobertura angelical. La Biblia dice que Dios ha dado órdenes a sus ángeles para que nosotros no tropecemos en piedra, ¿verdad?
Mire, Satanás, que el Señor lo reprenda, conoce muy bien la Biblia, conoce muy bien la palabra de Dios. Y recordemos que cuando nuestro Señor Jesús fue tentado en el desierto, Satanás le dijo, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesús le dijo que no solo de pan viviría el hombre, escrito está, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Satanás le respondió con Biblia. Entonces le dijo, mira, ve y súbete a lo más alto del templo y tírate de cabeza. Al cabo está escrito, le dijo, a sus ángeles enviará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces el Señor Jesús le respondió, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. Está escrito. Entonces nosotros entendemos que hay una cobertura sobre nosotros. Es una cobertura angelical. Así como el bautizo en el agua es una cobertura, quedamos cubiertos, quedamos sumergidos. El bautismo en la nube no significa otra cosa, sino que hay una cobertura angelical que nos guarda, que nos protege. De tal manera que nosotros entendemos que hay límites que nosotros no debemos traspasar. Porque si nos salimos de esos límites, caemos en desobediencia. Y a la persona que anda en desobediencia es como el que aportilla el vallado. Dice la Biblia que al que hace un hoyo en el vallado le va a picar la serpiente. Entonces nosotros entendemos que estar dentro de la cobertura es caminar en obediencia. Amén, mis hermanos. Amén. Bien, el bautizo en el mar, hablando todavía del bautismo en Moisés. Nosotros recordamos que cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, las aguas fueron divididas. De tal manera que a la derecha y a la izquierda del pueblo de Dios había una pared de agua y del otro lado había, a la derecha y a su izquierda había pared de agua. Nosotros podemos entender que por medio de este pasaje que Dios separa a aquellos que llama, los separa del mundo. A nosotros se nos ha dicho, se nos ha enseñado que fuimos sacados del mundo. De tal manera que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo oró por aquellos que estando en el mundo no éramos del mundo. De tal manera que este bautizo hace una separación. A nosotros nos hace un pueblo santo. Santo quiere decir que fuimos separados. Quiere decir que fuimos santificados. Con nuestras obras nosotros debemos de confirmar la santificación. Con nuestras obras. Es una santificación que Dios hizo y que nosotros debemos de confirmar con obras. Hay veces que a nosotros nos espanta el hecho de que hablemos de santidad y pensamos, no, pues ¿cómo santidad, verdad? Con los pensamientos que tengo, con las cosas que hago. Sin embargo, nosotros debemos entender que estamos inmersos en un proceso que nos va a llevar a avanzar hacia la madurez. Amén, hermano. Amén. Bien, entonces, el bautizo en el mar es un bautizo en la santificación. Este bautizo también es conocido como el bautismo de Juan. Recordemos que la Biblia dice que el Señor nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz. Y lo dice que para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz.
una separación, ¿verdad? El bautismo en agua a nosotros nos hace ser justos. ¿Qué quiere decir la palabra justo? La palabra justo quiere decir inocente. Y no es que no tengamos pecados, hermano. Esa justicia nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Nosotros somos justos porque Jesucristo nuestro Señor en la cruz del Calvario llevó todos nuestros pecados. Él fue juzgado culpable, Él fue condenado por culpa de nosotros. Él llevó nuestro pecado, Él llevó nuestras culpas. Ahí es donde entra la fe, ¿verdad? De tal manera que cuando vienen aquellas acusaciones de Satanás, que el Señor lo reprenda, que mira lo que tú hacías antes, ¿cómo es posible que ahora estés levantando tus manos? ¿Cómo es posible que te presentes aquí después de todos los pensamientos que tienes? Bien, pues lo hago por la gracia del Señor, lo hago por la misericordia de Él, pero muchas veces esos ataques del maligno pegan en las personas y los hacen desviarse, porque la persona piensa, la persona dice, es que yo no soy digno, es que yo hacía esto, es que yo hacía aquello. Está siendo engañado por Satanás, ¿verdad? Satanás es un espíritu de acusación, es un espíritu de engaño. Entonces, si nosotros estamos conscientes, si nosotros entendemos, ¿verdad? Si el Espíritu Santo está en nosotros, dicho sea de paso, el Espíritu Santo nos es dado cuando nosotros somos bautizados, cuando creemos, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un poquito de entendimiento, nosotros seguimos congregándonos, entendiendo que esto es un proceso en el que empezamos teniendo una vida de bebé, una vida de niño, hasta que vamos a alcanzar la madurez. Entonces el bautismo en agua nos trae, hermanos, decíamos, justicia, nos hace inocentes delante de Dios. Esto quiere decir que Dios ya no toma en cuenta nuestro pecado. Esto se lo digo no con el afán de que abusemos de esa gracia, sino con el afán de que nosotros tengamos entendimiento, porque hay quienes hacen de la gracia una desgracia, ¿verdad? Y dicen, bueno, pues entonces puedo pecar, puedo hacer lo que yo desee, porque pues el Señor me va a perdonar. No es así, ¿verdad? No es así. Ahora nuestro cuerpo ya no nos pertenece a nosotros. Ahora nosotros somos de Jesucristo, porque Él nos compró. Y Él nos compró para que le sirvamos, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Bien, el bautismo en agua también es una señal de obediencia, es un paso de fe que damos, y la fe no es otra cosa sino obedecer los deseos de Dios. El bautismo también nos hace, mire, lograr la verdadera fe, porque hay una fe que tienen o que teníamos nosotros también cuando estábamos en el mundo. Teníamos una fe, pero teníamos una fe que no era capaz de permitirnos acercarnos a Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los que están en el mundo para que no puedan ver, para que no puedan entender, de tal manera que ellos tienen un velo como el que teníamos nosotros. Sin embargo, dice la Biblia que en Jesucristo ese velo es quitado. Entonces nosotros ahora tenemos la fe del autor y consumador de la fe, Jesucristo. Y es una fe probada, hermano. Nuestro Señor Jesucristo probó esa fe, y esa fe lo llevó a Él hasta la muerte.
Y más allá de la muerte lo llevó también. Lo hizo resucitar. Y ahora dice la Biblia que Él está sentado a la diestra del Padre. Mire, esa fe nos va a llevar a nosotros, ¿verdad?, a gozarnos en la presencia de nuestro Señor Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Que la fe que tenemos ahora es una fe por medio de la cual nosotros hemos sido distinguidos. Es una señal de que no somos del mundo. Bien, hablábamos también acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Mire, una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es estar lleno del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero algunos tienen al Espíritu Santo contristado. Dice la Biblia, algunos contristan al Espíritu Santo. Ahí está, pero está contristado. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo, quiere decir que estamos cubiertos por el Espíritu Santo. Y es ahí donde se manifiestan los dones del Espíritu Santo. Si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, ¿de qué estaré lleno entonces? Es una buena pregunta que cada uno de nosotros se debe hacer. ¿Por qué no fluyo en los dones? ¿Será que tengo contristado al Espíritu Santo? Porque si tenemos al Espíritu Santo, mire, cuando hubo aquel derramamiento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino y les dio poder a aquellos que estaban reunidos en el día del Pentecostés. De tal manera que Pedro se levantó y empezó a predicar y empezó a enseñar. Aquel Pedro cobarde, aquel Pedro iracundo, se levanta y empieza a predicar y empieza a enseñar. Y dice la Biblia que aquel día se convirtieron muchas personas, 500 o 3000, no recuerdo ahorita el número, pero eran muchos. ¿Qué es lo que hacía la diferencia en Pedro? El Señor Jesucristo les había dicho, ahora no me entienden ustedes, pero me entenderán después. Y dice la Biblia que ellos no entendían porque el Espíritu Santo no había sido dado todavía. La llenura del Espíritu Santo nos hace escuchar lo que el Espíritu dice. La función del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. Pero ¿por qué a veces tropezamos? ¿Por qué a veces caemos? ¿Por qué a veces tomamos decisiones que no son las correctas? Si el Espíritu Santo está dispuesto a guiarnos, ¿cuál es el problema? ¿Será que nuestros oídos no han sido abiertos? Hablo de los oídos que hay en el corazón. Hablo de unos oídos espirituales. Hablo de unos oídos que nos hacen entender cuál es la voluntad de Dios. Si tenemos la llenura del Espíritu Santo, hermano, nosotros podemos escuchar al Espíritu Santo guiándonos. La presencia de Dios. El Espíritu Santo es la misma presencia de Dios. De tal manera que si nosotros, hermanos, somos o tenemos ese poder que se llama Espíritu Santo, nosotros vamos a experimentar la presencia de Dios. No va a haber necesidad de que nos digan, hermanos, levante sus manos, el Señor está aquí. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener nuestros sentidos espirituales ejercitados y vamos a poder experimentar la presencia del Señor. Pero
Si no tenemos la llenura, nosotros vamos a ver cómo otros son tocados por el Espíritu Santo y a mí no me tocó el Señor. ¿Qué está pasando? No sé si me explico, hermanos. Ahora nosotros queremos que Dios nos revele, ¿verdad? Nos revele su palabra. Hay veces que leemos la palabra de Dios y no entendemos. Y nos da sueño. Y queremos saber acerca de los acontecimientos mundiales. Pero ¿para qué ir tan lejos, verdad? Nosotros necesitamos una revelación para saber guiar a nuestra familia. Todos los días tomamos decisiones y esas decisiones deben ser tomadas, ¿verdad?, acorde a la voluntad que Dios tiene para nosotros. Pero si no tenemos la revelación, si no somos capaces de escuchar, si no somos capaces, si no tenemos el entendimiento, nosotros vamos a andar tomando nuestras propias decisiones. Y obviamente esas decisiones, mire, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final son caminos de muerte. Entonces, si yo no quiero caminar por esos caminos de muerte, yo necesito la guianza. Yo necesito la llenura. Y pareciera cosa difícil, hermanos. Lo único que tenemos que hacer nosotros es obedecer. Pero ¿verdad que cómo cuesta obedecer, hermano? Si tan solo en nuestro trabajo nos dan una instrucción, nos dan una orden y a veces no nos parece la forma como el patrón nos está dando la orden. Y venimos a tener discusiones y venimos a tener problemas por no escuchar, por no atender, por no inclinar el oído. Bien, el bautismo que sigue es el bautismo en fuego. Esto nosotros lo podemos ver en Mateo 3, versículo 11. Y si mal no recuerdo, aquí nos quedamos la vez pasada. Mateo 3, 11. Está hablando Juan el Bautista. Dice: yo a la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Dice: él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. O sea que hay un bautismo en el Espíritu Santo, que es el que vimos antes, y hay un bautismo con fuego. Sin embargo, nosotros podemos entender que el fuego a nosotros nos hace poderosos, pero también el fuego nos pone a prueba. Nosotros somos probados. Cuando nosotros somos probados, la Biblia dice que estamos siendo puestos a prueba. Va a venir el Espíritu Santo. Y así como a nuestro Señor Jesucristo dice la Biblia que el Espíritu lo guió en el desierto, nos van a meter a nosotros al desierto para probarnos. Nosotros debemos entender por qué está viniendo aquello. Y nosotros debemos entender que Dios no nos va a dar una prueba que no podamos pasar. Porque un padre a su hijo no lo pone a hacer algo que el hijo no está capacitado para hacer, sino que le pone pruebas de acuerdo a la edad espiritual que tiene, en este caso, al crecimiento espiritual. Y ahí se va a probar si verdaderamente soy espiritual o soy carnal. Si soy espiritual, voy a pasar aquella prueba y viene una promoción para mí. Voy a subir un nivel, un escalón de espiritualidad. Pero si yo repruebo,
aquella prueba, valga la redundancia, para atrás. Otra vez vas para atrás. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque no le creyeron. No le creyeron a Dios. Cuando fueron enviados aquellos 12 espías, dice la Biblia que 10 de ellos dijeron no se puede. Son gigantes, ahí hay gigantes, nosotros parecemos langostas. Sin embargo, hubo 2 que dijeron, si el Señor ya nos la entregó, claro que podemos. Pero aquellos 10 contaminaron al pueblo y el pueblo se desesperó, ¿verdad? Y el pueblo perdió la fe. De tal manera que tuvieron que regresarse. Y por causa de su incredulidad, el Señor les dio 40 años más en el desierto. Y nosotros vemos cómo la Biblia dice que aquellos malvados quedaron postrados en el desierto. De tal manera que los que entraron a la tierra prometida de aquella generación solamente fueron Josué y Caleb. ¿Verdad? Aleluya, gloria a Dios. Vamos a Hechos 5:19. Pero antes vamos a ir a Hebreos 1:7, por favor. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros o a sus servidores o a sus siervos los hace llama de fuego. Segunda de Tesalonicenses 1:7, por favor. Segunda de Tesalonicenses, amén. Amén, dice, y daros alivio a ustedes, dice que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Esto habla también acerca de cobertura, ¿verdad? Una cobertura de fuego, es una cobertura, es una protección, ya lo habíamos comentado. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento, Hechos 5:19, ahora sí, cómo había ángeles que obraban en favor del pueblo de Dios. Dice, pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, versículo 20, por favor. Dice, vayan y puestos de pie en el templo, hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. O sea, vayan y puestos del pie en el templo, hablen, den testimonio acerca del mensaje de esta vida. ¿De qué otra manera, hermanos, se podría hablar acerca de un reino espiritual si nosotros no tenemos experiencias espirituales? ¿Cómo pudiéramos hablar de tal manera que nuestras palabras llevaran vida si nosotros no somos espirituales, si nosotros no tenemos comunión con su Espíritu Santo? Es necesario, es menester que nosotros tengamos ese tipo de experiencias, ese tipo de visitaciones. El bautismo en el fuego, ¿verdad?
Primera de Corintios capítulo 11, el versículo 10. Esto habla del velo, ¿verdad? Por tanto, dice, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza. Un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Dice la Biblia que la mujer debe usar velo cuando ora o profetiza, porque la mujer en ese momento está entrando en el terreno espiritual, ¿verdad? En el terreno donde están los ángeles, no solamente los ángeles del Señor, sino los ángeles del maligno. Recuerda, hermano, que nuestras bendiciones están en los lugares celestiales, dice la Biblia. Dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Cuando una mujer ora o profetiza, se mete a ese terreno, a los lugares celestiales. Y cuando los ángeles la ven, ellos pueden ver si ella tiene autoridad o no la tiene, si está cubierta o no está cubierta. Desde luego que para creer en esto nosotros debemos de tener fe. Pero les decía que no es una fe. Bueno, el concepto de fe dice que nosotros no creemos a lo que vemos. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a creer a lo que vemos, a lo que tocamos, a lo que palpamos. Pero sin embargo, la verdadera fe a nosotros nos dice que la verdadera bendición es la que no se ve. La Biblia dice que lo que se ve fue creado por el invisible, por lo que no se ve. De tal manera que la fe que tenemos a nosotros nos hace ver más allá de los problemas, más allá de las circunstancias. Es una locura para la gente del mundo. Pero sin embargo, para nosotros es el poder de Dios. Dice la Biblia que el que se acerca a Dios, que se acerque con fe, porque esa es la única manera de agradar a Dios, ¿verdad? Aleluya. Bien, vamos a ver el bautizo en el fuego de la prueba. Sabemos que el bautizo en fuego es un fuego de poder, pero también vamos a ser sumergidos en el fuego de la prueba. Es necesario que nosotros seamos probados. Vamos a Isaías 28:16, por favor. (28:16). Por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. El que crea en ella no tendrá miedo, dice otra versión. El que crea en ella no será avergonzado. Nosotros sabemos que la roca, que la piedra es Jesucristo. Nosotros entendemos que Jesucristo fue probado. Ahora, así como nuestro Señor Jesucristo fue probado, nosotros tenemos que ser probados, porque Él vino a ponernos un ejemplo.
Él vino a ponernos un ejemplo. Él vino a marcarnos el camino. La Biblia dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí, dijo Jesucristo. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y venga en pos de mí. Hay otro pasaje que también dice: yo soy la luz del mundo, dice el Señor Jesucristo. El que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Se da cuenta? Deuteronomio 8:11, por favor. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dice, dejando de guardar sus mandamientos. A veces nos olvidamos del Señor Dios, ¿verdad? Y la manera como nos olvidamos es dejando de practicar los mandamientos que Él nos dio. A veces venimos, a veces nos congregamos, pero en realidad a veces nos olvidamos del Señor. Y pensamos que por venir a la congregación nosotros estamos de alguna manera haciendo la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es que nosotros guardemos sus mandamientos, porque esa es la manera como Él nos bendice. Dice: sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12, por favor. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas. 13, por favor. Y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre o de la casa de esclavitud. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido fíjese, te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido. ¿Para qué? Para humillarte, para ponerte a prueba y para finalmente hacerte bien. ¿Cuál es el propósito de Dios? Primero es humillarnos. Luego, segundo, ponernos a prueba. Y si no reprobamos, hacernos un bien. Pero sin embargo, a muchos no nos gusta la humillación. Algunos otros, cuando somos metidos a la prueba, ni siquiera nos damos cuenta que nos metieron a la prueba. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando nosotros vemos nuestro refrigerador y está vacío y no tenemos con qué llenarlo? Empezamos a reclamarle al Señor y no nos damos cuenta que tal vez aquello nos están probando o nos están humillando. Están probando nuestra fe. Porque si nosotros preguntamos cuántos tenemos fe, incluso allá afuera la gente dice que tiene fe. Pero sin embargo la Biblia dice que los demonios también tienen fe en el Señor Jesús. Ellos creen que Él es Dios, sin embargo ellos tiemblan de miedo. Y para finalmente hacerte bien. Ese es el propósito de la prueba.
Porque si no somos humillados, nosotros pudiéramos caer en la misma circunstancia que Satanás cayó. Satanás, ¿qué dijo? Subiré por encima de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Quería tomar él para sí mismo el lugar que Dios tenía. Dijo, subiré por encima de los ángeles, por encima de las nubes, y me haré semejante al Altísimo. Aquello fue una arrogancia. Entonces su corazón estaba lleno de aquello, de aquella arrogancia, y fue derribado. Mire, antes de la caída, hermano, dice, si mal no recuerdo un proverbio, antes de la caída está la arrogancia. Si yo estoy tirado en el suelo, si yo tropecé por algo, quiere decir que antes de haber caído yo estaba en una actitud de arrogancia. Y el Señor decía, hijo, humíllate. Hijo, perdona. No, ¿y por qué lo tengo que perdonar? No, ¿y por qué tengo que hacer esto si me hizo esto, aquello? Hijo, humíllate. Y si nosotros no queremos humillarnos, si nosotros no queremos incluso ir a pedir perdón, va a venir una caída, hermano. Va a venir el tropezón. Y por eso es que a veces vemos que hay personas que se ausentan de la iglesia, ¿verdad? A mí me pasó. A mí me pasó. Antes de la caída está la arrogancia, está la altivez de corazón. Amén, hermanos. Amén. Bautismo en fuego. Bien, ahora vamos a ver el bautismo en el cuerpo de Cristo. Yo ya no sé cuántos bautizos llevamos, hermano, pero déjeme decirle que son 7. Ahora vamos a ver el bautismo en el cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 6, el versículo 3. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Mire, este bautizo, hermano, es el bautizo de los ungidos de Dios. Es el bautizo de los siervos. La palabra Cristo significa ungido. Pero ¿ungido para qué, pues? Nosotros somos ungidos para hacer una obra, para hacer un servicio. Lucas 4:18. A veces se nos pregunta, hermanos, aquí ¿cuántos tenemos el Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos estamos ungidos? Amén. Pero sin embargo, no todos estamos sirviendo. Y yo entiendo, hermano, y yo entiendo que es un proceso de aprendizaje para luego ponernos a servirle. Pero vea lo que hace la unción. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo nuestro Señor Jesucristo, porque me ha ungido. ¿Para qué? ¿Para estar sentado en mi casa con el control en una mano y las botanas del otro lado? No. Él me ungió para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. ¿Se da cuenta, hermano, hermana, para qué sirve la unción? ¿Por qué a veces fracasamos, hermano, en el servicio a Dios? ¿No será que nos hace falta la unción? ¿No será que nos hace falta la llenura?
A mí me ha tocado ver gente fracasar. Yo mismo soy un ejemplo del fracaso, de hacer las cosas sin estar en la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero cuando uno está ungido, hermano, hay un fruto. Cuando uno está ungido, hay eficacia en lo que estamos haciendo. La gente se convierte. La gente recibe la palabra de Dios. La gente le cree al Señor por la palabra que nosotros estamos diciendo cuando estamos ungidos. Cuando sabemos que el Espíritu del Señor está sobre mí, o sea, Él es el que manda. Él es el jefe, Él es mi líder. Él me dice, yo solamente soy un servidor, yo solamente soy un criado que estoy esperando que mi Señor diga, haz esto para que yo lo haga. ¿Se da cuenta por qué fracasamos? ¿Se da cuenta por qué a veces pasamos muchos años, hermanos, según nosotros, haciendo la obra de Dios, pero sin un resultado, hermano? Y a veces vivimos engañados. Bien, nosotros debemos entender que hay un proceso para el ungimiento de un Cristo. ¿Sí sabe usted que no solamente hay un Cristo? Hay muchos Cristos, hermano. Nosotros somos cristianos, ¿verdad? Somos Cristos. Somos ungidos. Habrá que ver si tenemos contristado al Espíritu o si tenemos una buena comunión con Él. Bien, vamos a ir a Filipenses, el capítulo 2, el versículo 5. Filipenses capítulo 2, el versículo 5 dice, haya pues en ustedes, o sea en nosotros, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el ungido. El 6, por favor. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él se humilló. Ahí vemos la primera fase del proceso para el ungimiento. Él se humilló. Seguimos el 7. Sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo. Haciéndose semejante a los hombres. Venía para ser probado. Humillación, prueba. Versículo 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Más humillación, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9, por favor. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué vino después de la humillación? ¿Qué vino después de la prueba? La exaltación, hermano. Es el mismo proceso que nosotros debemos seguir si realmente queremos ser efectivos en la obra de Dios, si realmente queremos que las promesas de Dios se cumplan en nosotros. Ese es el proceso. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Haga lo que yo hice, dice el Señor Jesucristo. Ejemplo les he dado. Proverbios 19:11. Fíjense, hermanos, fijémonos cómo Él fue glorificado. Glorificado quiere decir exaltado. Hasta lo sumo, hasta lo más alto. La discreción del hombre
le hace lento para la ira. Y su gloria, está hablando de la gloria del hombre, es pasar por alto una ofensa. ¿Qué sucede cuando a mí me ofenden, hermano? Dejo pasar por alto aquella ofensa. Porque si dejo pasar por alto, si paso por alto aquella ofensa que me hizo mi hermano, mi hermana, mi esposa, o mi esposo, o mis hijas, o mis hijos, si yo paso por alto esa ofensa, yo voy a ser glorificado. Yo voy a ser levantado de donde esté. ¿Se da cuenta? Pero ¿verdad que batallamos? Batallamos el esposo con la esposa con el esposo, con los hijos y con las hijas, con el hermano en la iglesia, con el líder en la iglesia, con el pastor en la iglesia. ¿Se da cuenta por qué a veces no logramos lo que la Biblia dice que son promesas del Señor para nosotros? Si una cosa tan sencilla, bueno, parece sencilla. Antes nosotros, cuando no teníamos el poder de Dios, a nosotros no se nos exigía eso, no se nos demandaba eso. Pero ahora tenemos el poder de Dios. En el poder de Dios nosotros podemos ir y humillarnos. ¿Pero por qué no lo hacemos, pues? Porque nos falta la llenura. Porque aun cuando tenemos el Espíritu Santo, no estamos llenos del Espíritu Santo. Estaremos llenos de televisión, estaremos llenos de no sé qué, tantas cosas que se puede uno llenar. De series, de fútbol. Bien, el bautismo en el cuerpo de Cristo es el que estamos viendo, dice, aunque el ungimiento se plasma y se refleja en el verso 9, regresamos por favor a Filipenses 2:9. Se puede ver claramente que ese ungimiento tiene como requerimiento incondicional 3 actitudes fundamentales en el siervo para poder recibirlo. Yo me estaba preguntando, ¿por qué a veces no queremos servir en la obra de Dios? Sí sabemos, ¿verdad?, que en la obra de Dios se necesitan muchas manos, hermano. Y lo que hace falta normalmente en la obra de Dios son manos para servir. Aquí vemos nosotros 3 actitudes. 1, el despojamiento. El despojamiento, el Señor Dios se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Quiere decir que Él dejó su lugar en el cielo, tomó un cuerpo de carne como el de usted y como el mío y se humilló para venir a mostrarnos el amor del Padre. Se despojó. Servidumbre, vino a servirnos. Él vino a servirnos, no vino para que nosotros le sirvamos. Él vino para servirnos a nosotros. Esa es la función del siervo, del criado. Un servicio. Mire, los pastores, los líderes en la iglesia, deberíamos ser servidores de ustedes, pero hay algunos, desde luego que no estoy hablando de este lugar, o a usted le tocaría definir eso, si estoy hablando de este lugar o no, pero hay lugares donde el siervo quiere que las ovejas le sirvan a él. Hay lugares donde el líder se enseñorea sobre aquellos que liderea y él está haciendo la obra conforme a su pensamiento.
Pero esto es lo que debe haber en el siervo de Dios: el despojamiento, el despojarse, la servidumbre, la obediencia absoluta a Dios. Por eso es que fracasamos, hermanos, los siervos. Por eso fracasamos, hermano. Porque queremos tener a todos avasallados en lugar de servirles. Casi no se ve eso, ¿verdad, hermano? Mateo 6:24, por favor. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia, pero no queremos soltar lo que tenemos en el mundo. ¿Por qué? Decimos, es que me está produciendo mucha plata. El tiempo extra en mi trabajo, el overtime, como dicen los que trabajan de allá del otro lado, el overtime me da dinero. Voy a ir a trabajar en sábado, voy a ir a trabajar en domingo. Entonces aquella persona viene a querer servirle a dos amos. Y desde luego que el Espíritu Santo se contrista por aquello. Porque ¿cómo es posible que uno que fue comprado a precio de sangre considere mejor lo que hay en el mundo que lo que hay de parte de Dios? Aleluya. Entonces nosotros fuimos llamados para servir a Dios, hermano. Cuando Moisés fue enviado con Faraón, le dijeron: ve y dile a Faraón que deje salir a mi pueblo para que me sirva. A nosotros el Señor Jesús nos sacó del mundo para que le sirviéramos. Entonces Moisés va y se presenta delante del Faraón y le dice: así dice el Señor, deja salir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Y Faraón, pues ya conocemos la historia, no los dejaba salir, pero el Señor decía: deja salir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, para que me haga fiesta. ¿Y será que podemos hacerle fiesta en el desierto, hermano, cuando hay situaciones difíciles? Sin embargo, para eso nos sacaron, para alabar el nombre de Dios, aun cuando la cosa se haya puesto color de hormiga, aún así nosotros debemos de hacer fiesta. Pero sin embargo, como no tenemos nuestros sentidos espirituales ejercitados, pues nos entristecemos todos, ¿verdad? Yo no sé, tal vez a usted no le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Yo estoy hablando de lo que a mí me ha pasado, de lo que yo he visto, de lo que yo he palpado. Juan 8:21, por favor. Ya casi estamos por terminar, hermanos. Juan 8:21, dice el Señor Jesucristo, dice: entonces les dijo de nuevo: yo me voy y me buscaréis y morirán en vuestro pecado. Dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. A ver, dale al 22 porque parece que apunté mal. Sí, apunté mal, hermanos. Hay un pasaje en la Biblia que usted me lo va a tener que creer, si no, luego viene usted conmigo y yo se lo consigo. Dice: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Decía nuestro Señor Jesucristo que Él hacía lo que agradaba al Dios Padre
y que por esta razón el Padre siempre estaba con él. ¿Será que nosotros podemos hacer lo que le agrada a Dios? Amén. Era 8:29. Y el que me envió, dice, está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. ¿Será que nosotros podemos hacer lo que le agrada a Dios? Estamos facultados, tenemos la capacidad, tenemos el Espíritu Santo, hermano. Podemos hacer lo que al Señor le agrada, de tal manera que Él diga: he aquí mi Hijo amado, en Él tengo mi contentamiento. ¿Será posible? Mire, es posible, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Si nosotros fallamos, hay que levantarse. Si nosotros tropezamos, hermano, nos podemos levantar y seguirle. Eso es lo que le agrada al Señor. Porque cuando nosotros caemos y nos levantamos, estamos mostrando una fe que ya fue probada. ¿Cuántas veces tropezó nuestro Señor Jesucristo? Literalmente en el camino a la cruz del Calvario. Sin embargo, Él siempre se levantó, volvió a tomar la cruz y a seguir adelante. Pero sin embargo, nosotros caemos o tropezamos y ya no queremos saber nada. No queremos saber nada, como si el Señor Jesucristo no hubiera hecho lo que hizo por nosotros. Entonces, si yo fallé, me puedo levantar. Pero hay veces que nos gana el orgullo. Hay veces que nos gana la arrogancia. No, ahora no voy, ahora les voy a demostrar que los desprecio. No voy y no voy y no voy, y que no vengan y que no se paren aquí. ¿Se da cuenta? Y venimos a ser arrogantes. Y no sabemos que es el Señor el que nos está humillando. Hijitos, dice la Biblia, está en Primera de Juan, si mal no recuerdo: les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, abogado tenemos en Cristo Jesús. Entonces quiere decir que el pecado tiene solución. En Cristo Jesús la tiene. El problema es la actitud que nosotros tomamos. El bautismo en la muerte de Cristo. Vamos a ir a Romanos en el capítulo 6, el versículo 3. Ya estamos a punto de terminar, hermano. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Mire, si nosotros queremos servir al Señor con exclusividad, esto implica automáticamente que debemos de morir a nuestros deseos, muertos a la carne, vivos en el Espíritu. A eso se refiere. Por eso muchas veces, hermanos, nosotros no estamos dispuestos a servir en la obra de Dios, porque no hemos muerto a nuestros pensamientos, a nuestros deseos. Pero sin embargo, la Biblia dice que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, que fuimos bautizados en su muerte. Y si hemos sido bautizados en su muerte, quiere decir que estamos muertos. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire, la muerte del Señor Jesucristo, de Cristo Jesús, a eso se le llama el oficio sacerdotal.
En nuestros hogares los varones somos sacerdotes. En nuestros hogares nosotros somos los sacerdotes. Nosotros somos los encargados de enseñarles a nuestros hijos, de enseñarles a nuestra esposa. Nosotros somos los encargados de impartir justicia conforme a lo que Dios ha dispuesto. Ese es el oficio sacerdotal. En nuestro hogar nosotros tenemos la responsabilidad de orar para que descienda la presencia ahí en nuestra casa. Pero ¿cómo va a descender la presencia de Dios en nuestra casa si nosotros no hemos muerto, pues? No estamos desarrollando el oficio sacerdotal. Entendamos que esto es un proceso, ¿verdad? Pero sin embargo yo debo examinarme a mí mismo, porque el sacerdote debe tener comunión con su Dios, con el Señor Dios. Al sacerdote le duele no tener esa comunión. Señor, no he estado orando, Señor, no he estado haciendo lo que corresponde a mi oficio como sacerdote. Nosotros como sacerdotes, si nuestros hijos están enfermos, dice la Biblia que nosotros podíamos poner nuestras manos sobre ellos y nuestros hijos sanarían, desempeñando el oficio sacerdotal. Pero cuando mis hijos, mis hijas se enferman, corremos con el médico, ¿no? Y el oficio sacerdotal, ¿qué es eso? Decimos. Hay que llevarlo con el pastor. Imagínense si queremos que el pastor ande haciendo todo lo que nos corresponde hacer a nosotros. No puede. No puede. Entonces, el bautismo en la muerte de Cristo es que no se haga mi voluntad, sino la tuya, le dijo el Señor Jesús a su Padre. Ahora, cuando nosotros no hacemos esto, vamos a Isaías 14:13, por favor. Isaías 14:13. Pudiéramos nosotros caer. Aquí está un siervo que falló, un siervo que tropezó. Dijo, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Y nosotros sabemos qué pasó con Satanás, ¿verdad? Fue expulsado, fue echado fuera, tropezó. Bien, ya para terminar, el último bautizo es el bautismo en la palabra. Efesios 5:25, por favor. ¿Sabe usted que la palabra purifica? La palabra es como el agua, hermano. Efesios 5:25. ¿Qué dice? Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. 26, por favor. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Yo tengo que revisar la forma en la que hablo con mi esposa, porque las palabras que yo le digo a mi esposa, yo pudiera estarla ensuciando a ella. En vez de estar lavando, en vez de estar purificando yo a mi esposa como sacerdote que soy en mi casa, las palabras que yo le hablo a mi esposa pudieran estarla contaminando, pudieran estar contaminando el corazón de mi esposa. ¿Se da cuenta? Yo tengo que hacer eso para santificarla, para purificarla por el lavamiento del agua con la palabra. A veces somos ásperos, dice la palabra que somos ásperos con nuestras mujeres.
Corriendito, por favor, Mateo 28. Mateo 28, versículo 19. Con este vamos a cerrar lo que es el bautismo en la palabra y básicamente con eso estaríamos terminando. Dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 20, por favor. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mira, hermano, nosotros hemos escuchado una interpretación acerca de esto que no es la correcta, ¿verdad? Hablamos que es la gran comisión y decimos que esta comisión, regresemos al versículo 19, por favor. Y decimos que esa comisión nos lleva a ir y predicar y a bautizarlos, y una vez que los bautizamos, dejarlos. Pero vea lo que dice aquí: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que los hagamos discípulos, dice que los hagamos seguidores de Jesucristo. Versículo 20, por favor. Normalmente nos quedamos en ese versículo, pero fíjese lo que dice ahí: enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. O sea, a esos discípulos, cuando nosotros llegamos a la estatura de maestro, nosotros tenemos que sumergirlos a ellos en la palabra, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Versículo 19 nuevamente, por favor. Hacer discípulos. Y nosotros pensamos que evangelizar es solamente ir y predicar, y es una parte. Pero la otra parte, hermano, que forma parte de lo mismo, es enseñarles. ¿Y qué les vamos a enseñar si no tenemos la palabra? ¿Qué les vamos a enseñar si no tenemos palabra de Dios? Nosotros tenemos que sumergirlos a ellos hasta que se vuelvan discípulos, hasta que se vuelvan seguidores. Un discípulo es un seguidor. No sé si me explico, hermano. Esa es la gran comisión. No solamente ir a predicarlos y dejarlos ahí a la deriva, no. Necesitamos enseñarles a que guarden los mandamientos que nos fueron dados. Necesitamos sumergirlos en la palabra de Dios. En un pasaje anterior, en Efesios, decíamos que si la palabra que nosotros tenemos no es una palabra que limpia, imagínese la clase de discípulos que vamos a traer a la iglesia. Ahora, la palabra que sale de nuestros labios tiene que tener espíritu y tener vida, porque solamente con esa palabra nosotros vamos a enseñarles a ellos a guardar los mandamientos. Ya para cerrar, hermanos, ahora sí, Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. El agua pura es la palabra. Pero para que yo dé buena palabra, primero yo tengo que estar limpio.
Yo tengo que leer la palabra para que me limpie a mí y entonces ir y enseñar la palabra y hacer discípulos. Pero si yo no estoy limpio, pero si yo no leo la palabra, si no estoy constantemente lavándome y limpiándome, hablábamos de que el concepto de bautismo es limpieza, es estar lavado, es estar limpio. Ustedes ya están limpios por la palabra, le dijo el Señor Jesucristo, pero no todos. Había uno que no se dejaba lavar. Nosotros sabemos que es Judas. Ustedes ya están limpios por la palabra, porque Pedro le había dicho: Señor, entonces no solamente me laves los pies, lávame la cabeza, lávame todo el cuerpo. No, les dijo el Señor. Ustedes ya están limpios por la palabra, sumergidos en la palabra del Señor, bautizados en la palabra de Dios, inmersos, que nos cubra la palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Celinita, ¿me ayudas a traer el altar, mija? Traigan el altar, por favor. Vamos a traer la ofrenda, hermanos. Vamos a traer la ofrenda para el Señor.